Ya chiquillos, hola, buen día, ¿cómo están? Espero que estén todos y todas muy bien. Ya llevamos una semana de la primera clase, espero que le haya ido bien con su otro ramo, que no le hayan dado tanta carga y pueden estarse acostumbrando al ritmo, ¿ya? Esta clase vamos a hablar de el concepto geología, de qué involucra, de qué se trata, y vamos a ir descubriendo un poco qué es lo que vamos a ir viendo durante el semestre en las distintas clases que vayamos teniendo. También es como parte de una clase de introducción que va a englobar un poco todo lo que hace el ámbito del geólogo, o no, quizás no todo, pero algunas cosas de las que hace el ámbito del geólogo, abocado a las habilidades y competencias que ustedes podrían desarrollar a medida que van aprendiendo cosas en este curso. Entonces vamos a ir viendo, yo aquí tengo un panel donde puedo ir anotando cosas, quizás probablemente a medida que vaya pasando por las distintas diapositivas vaya explicándole algunos conceptos y quizás algunas palabras que ocupe las voy a escribir ahí para que entiendan cómo se escriba y quizás si no se me escucha muy bien puedan tener el dato correcto. Y ahora vamos a partir. Bueno, volviendo un poco a lo que vimos en la clase anterior, el universo y la Tierra en sí conforman un sistema que es complejo e interconectado. Aquí hay un esquema que muestra la oceanografía, por ejemplo, que estudia el océano, la meteorología estudia el clima, la geología estudia la Tierra sólida y la astronomía estudia el universo. En conjunto, todas estas ciencias permiten entender el universo de una forma interconectada. Si bien cada una de ellas estudia por separado una parte del conocimiento, en conjunto nos podemos dar cuenta que tienen muchas relaciones entre sí y habla de que nuestro planeta es un sistema complejo e interconectado. Ahora la geología en particular tiene una definición, geo viene de una etimología griega que habla de tierra, y logos también tiene un origen similar, habla de estudio, entonces el estudio de la tierra. En la ciencia que estudia la estructura y la composición interna de la Tierra y los procesos que la han ido moldeando a través del tiempo, algo que vamos a ir descubriendo a medida que vayamos avanzando. También a modo de resumen de lo que vimos en la clase pasada, la Tierra es un sistema complejo, dinámico, el cual tiene distintas dimensiones. Hablamos de la hidrósfera, hablamos de la atmósfera, hablamos de la biosfera y la litosfera. La criósfera en este caso es un subconjunto de la hidrósfera, que sería la parte sólida, el agua congelada. Pero la hidrósfera en sí también puede considerar la criósfera como parte de sí. Pero actualmente la criósfera tiene mucha importancia debido a que son la última reserva de agua dulce del planeta, entonces es necesario entenderla y de hecho hay una disciplina de la ciencia completamente dedicada al estudio de la criósfera. Ahora, la Tierra, como les cuento, es un sistema dinámico, complejo, que tiene ciclos que se retroalimentan entre sí. Ojalá ayer le haya tocado un poquito de lluvia en su casa. A mí me tocó aquí en Hierro Viejo la bendición de que lloviera un par de milímetros que fuera, pero algo cayó de agua. Y para que llueva es necesario que el ciclo del agua funcione. Esa humedad que se dejó caer cayó precisamente porque se evaporó agua en el océano en algún punto y ese vapor de agua se saturó y se condensó y precipitó. Si no hubiera evaporación en los mares, probablemente nosotros no tendríamos humedad ni lluvia que cayera en la costa, perdón, en el interior del territorio. Por lo tanto, toda esa agüita que cayó en la superficie, parte de ella escurre hacia el interior y otra parte de esa agua es capaz de alimentar la biosfera, a nosotros, a los seres vivos, a las plantas, a los alimentos que están creciendo en la Tierra en este momento. Esa es una muestra del ciclo del agua que existe. Y el ciclo de las rocas, estamos viendo sucesos, no sé si vieron un viral de que se reactivó el cinturón del fuego del Pacífico. Bueno, ese cinturón de fuego del Pacífico es un elemento geológico que está constantemente activo, emitiendo energía. Lo que sí se ha visto poco es que hayan tantos volcanes en simultáneo con actividad. Ya eso es algo un poco anómalo, pero algo no es raro que esté activo.
ha estado activo muchos millones de años y va a seguir estando activo muchos otros millones de años más. Y eso también es una muestra de que el ciclo de la roca existe, de que hay volcanismo, que hay tectonismo, que la Tierra se mueve, que la Tierra emite calor, que la Tierra hace que esa energía y ese calor liberado creen materia y creen em, transformen esta energía en elementos que podemos ver en la superficie, en transformación de relieve, en formación de roca, en que algún ser vivo pueda alimentarse de esa energía, etcétera, etcétera. Ahora, referente a nuestro sistema dinámico en el cual estamos inmersos, nosotros nos podemos considerar como seres humanos, somos seres humanos, los cuales estamos observando un entorno, ¿ya? Por mucho tiempo la ciencia cree que ese entorno es algo externo. Sin embargo, actualmente se está descubriendo que el entorno es algo que es parte de nosotros, ya es algo subjetivo. Pero de todas formas, lo que se estudia es el medio ambiente, ya que no influencia. Si bien en la concepción científica, como le explicaba, el entorno es algo externo, este entorno sí es capaz de influenciarnos, ¿ya? Y influencias pueden ser muchas, pueden ser biológicas, sociales, físicas. Si en el medio ambiente hay una gran sequía, nosotros como sociedad, como comunidades, pasamos problemas por no tener agua. Si este medio ambiente está contaminado, por ejemplo, también nosotros tenemos problemas para poder subsistir. Si hay un medio ambiente muy rico en un recurso mineral, es probable que también ocurran cosas positivas o cosas negativas. Positivas porque la extracción de este recurso podría generar un enriquecimiento o un aumento o un mejoramiento económico, por decirlo así, local, pero generalmente esto no ocurre porque las empresas que generalmente son las que extraen grandes cantidades de minerales o de recursos no hacen este trabajo de repartir las riquezas, por lo tanto también se genera un problema, como lo que estamos viendo en nuestro país en general. Esto es importante porque nosotros estamos estudiando una carrera de operaciones mineras para trabajar en minería y tenemos que entender de que la minería es algo que extrae un recurso que está dentro de la tierra, que está dentro de estos cerritos que vemos acá, y que dentro de esos cerros nosotros extraemos esa riqueza y la ocupamos para algo. Ya ahora hay que preguntarse en qué se está ocupando esa riqueza. ¿Por qué? Porque esta riqueza no es renovable, no es un recurso que después de un cierto tiempo los recursos minerales se van a recuperar rápidamente. Eso no es así. De hecho, para poder extraer grandes cantidades de mineral de la Tierra, fue necesario que en el pasado geológico muchos volcanes y sistemas volcánicos emitieran mucho calor y tuvieran mucha actividad durante mucho tiempo. Eso lo que ocurre es que bajo la Tierra ciertas rocas se están cocinando y están absorbiendo como una esponja estos elementos químicos que actualmente tienen valor para nuestra sociedad. Pero son recursos no renovables porque se desarrollaron en una escala de millones de años. Mucho tiempo. Es así como nuestra sociedad se acostumbró a poder extraer recursos de manera indiscriminada, extraer recursos de la Tierra. Por ejemplo, estamos viendo en el sur los grandes problemas de incendios que ocurren debido a la tala de bosque nativo y a la plantación de pino y eucalipto. Este pino y eucalipto se ocupa para construcción, se ocupa para crear papel y para muchas otras cosas, pero lamentablemente lo que están creando es un monocultivo, el cual si bien genera un negocio bastante favorable y suculento, está destruyendo los ecosistemas, porque naturalmente este bosque, entre comillas, no debería estar ahí. Por otro lado, la necesidad de tener electricidad en nuestra sociedad que constantemente tiene requerimientos energéticos más elevados, llevó a inventar, en el fondo, en el pasado inventaron que con el agua podía generarse electricidad, porque esta agua yo la puedo canalizar, puedo aumentar su energía y puedo hacer que esta agua pueda mover una turbina que genere electricidad. Eso es la hidroelectricidad. Para generar centrales hidroeléctricas en Chile
se han intervenido bastantes territorios. El caso de Alto Biobío es bastante patente y latente en la memoria chilena debido a que el territorio inundado en la cuenca del río Biobío, en la octava región cordillerana, inundó muchas comunidades, inundó muchos cementerios indígenas, lugares importantes para las tradiciones de nuestros pueblos originarios. Por lo tanto, el requerimiento moderno de electricidad de alguna forma pasó a llevar de una forma bastante brutal a muchas comunidades y sociedades de nuestro país. Por lo tanto, es necesario que necesitemos tanta energía. Actualmente, el último proyecto famoso fue Patagonia sin represa, que iban a construir en el río Baker una gran hidroeléctrica que se cayó. Finalmente la presión social sobre este tema ganó, y lo que se ha demostrado es que gracias a la energía solar, a los grandes campos de paneles solares, energía eólica y otros tipos de energía como la geotermia o energía generada a partir de biomasa, se ha podido de alguna forma equilibrar ese requerimiento energético tan grande. Y era una mentira lo que decían que realmente era muy necesario construirla. Generalmente esas declaraciones tienen que ver con un interés oculto, que ese interés generalmente no favorece a la mayoría de las personas. Por otro lado, también en Chile se da que existe minería de gran escala, en el cual se extraen grandes cantidades, millones de toneladas de cobre, y plata y oro y otros elementos químicos, los cuales se exportan como commodity. Es interesante pensar en las externalidades, en lo que resulta a partir de esta actividad, porque si bien da trabajo a muchas personas en Chile, pero el recurso que se está vendiendo, la cantidad de dinero, por ejemplo, está reflejándose en que estemos construyendo un mejor país. Aparentemente no, por todo lo que está ocurriendo hoy en día, que tengamos que estar haciendo nuestras clases a distancia, donde tengamos que todos nosotros estar pagando internet obligados de alguna forma, siendo que este país debería ser tan rico y esta riqueza debería de alguna forma llegar a todas las personas. Bueno, eso no está ocurriendo, sino que hay algunas personas contadas con los dedos de la mano de nosotros que se están enriqueciendo, pero a una cantidad impresionante, debido a estas extracciones masivas, las cuales en este momento están poniendo en riesgo la salud de los trabajadores, han puesto en riesgo la vida de los trabajadores mucho tiempo por todos los riesgos que conlleva esta actividad. Si bien muchas de las empresas toman muchos resguardos, pero es un hecho que ocurren bastantes accidentes, los cuales no se informan. Por lo tanto, esta actividad minera no tiene el resultado deseado. Es se está interviniendo mucho el territorio para un resultado que no está beneficiando a la mayoría de la gente. Y por otro lado también está la extracción de petróleo. Chile no tenemos grandes reservas de petróleo, solamente en Magallanes, pero en muchas partes del mundo sí está ocurriendo. Y este compuesto tan necesario para nuestra sociedad globalizada, que se necesita moverse mediante petróleo, transporte, autos, buses, barcos, etc., ha hecho lo que sea para poder mantener este monopolio energético. Muchas de las guerras que están siendo creadas y llevadas a cabo en el mundo tienen que ver con un origen de que una cierta nación necesita este recurso, necesita que esté a un cierto precio para mantener todo funcionando. Entonces, detrás de todo esto que estamos viendo aquí, que se pinta como la necesidad de la sociedad moderna, hay muchas cosas oscuras que están ocurriendo y que finalmente están depredando nuestro planeta y están haciendo que nosotros estemos en un lugar muy frágil, ¿ya? Toda la contaminación generada, todos los incendios, la pérdida de bosque nativo, toda la contaminación generada tanto por la minería como por el petróleo, las guerras, las muertes ocasionadas y todos los problemas que han ocasionado en pueblo originario, la inundación de sitios muy importantes, está generando un desequilibrio en la tierra que nosotros estamos viviendo el resultado. Así que
es importante replantearse incluso que nosotros estemos estudiando algo para trabajar en minería, pero todo depende de la escala. Aquí una gran escala donde pocos se benefician. La idea es que el trabajo minero, si es que nosotros vamos a extraer riquezas de nuestro territorio para poder ocuparlas de alguna forma, es necesario que esa riqueza se multiplique y que no vendamos un producto en bruto, sino que nosotros podamos tener la tecnología para poder procesar y generar productos con valor agregado para no depender de que existan transportes tanto en aviones o en barco hacia China o hacia otra nación donde nosotros tengamos que comprar cables, comprar teléfonos celulares que se crean justamente con todos los elementos químicos con los que tenemos acá en Chile. Ese es un tema y yo creo que nosotros como una sociedad nueva deberíamos replantearnos la forma en que ocupamos los elementos y recursos del territorio para maximizar el beneficio de muchos, de nuestra sociedad en general, no de unos pocos, como ocurre en este momento. Bueno, lo que le he contado un poco ya habla de esto, de la necesidad actual de que necesitamos muchos recursos naturales para poder desarrollar nuestra economía, nuestra vida en ciudades. Vean aquí hay unos niños estudiando, probablemente son de África, los cuales tienen una lamparita ahí que les permite ver. Bueno, esta probablemente sea una imagen muy necesaria cuando quieren hacer un proyecto hidroeléctrico, porque miren, aquí existe una necesidad de luz eléctrica para que estos niños puedan estudiar. Existe una necesidad de que exista petróleo para que esta gente pueda llegar a su lugar de trabajo. Existe una necesidad de que la economía siga funcionando, porque si no los resultados son los que podrían estar ocurriendo en algunas partes del mundo en este momento con el tema del coronavirus. Bueno, esta es una forma de vida, yo creo que existen otras más más respetuosas con lo que uno toma y deja en la tierra, y es importante que nos cuestionemos nuestro rol como seres pensantes y conscientes es no llegar y tomar una actividad porque sí, sino cuestionar y cuestionar el por qué no estamos mandados a hacer ciertas cosas, porque la gente en este momento de pandemia tiene que seguir trabajando mientras su jefe está en la casa, por ejemplo. Eso es es algo que tiene que llevar al cuestionamiento, porque si no, no vamos a un buen lugar. Actualmente mucha gente se está contagiando de coronavirus, probablemente existan muchas muertes parecidas a las de Italia, porque en este país no se paró la producción. Esta producción que no tiene que detenerse, que siempre tenemos que crecer, bueno, eso es un paradigma, pero existen otros. Y yo creo que nuestra tarea es cuestionarnos todo lo que hemos aprendido y lo que estamos aprendiendo para llevar a ese otro paradigma más sano con nuestro planeta y nuestra sociedad. Bueno, todos estos elementos químicos que se extraen en labores mineras, por ejemplo, y en otras industrias, han sido necesarias para que nosotros tengamos la tecnología que nos permite estarnos conectando. Alguna persona diría, bueno, podemos cambiar el paradigma, pero si es que no existiese, no podríamos estar en un computador, yo transmitiendo por la pantalla, yo hablando, que ustedes me escuchen. No podríamos revisar redes sociales porque no existirían los smartphones. Y así muchas cosas que en nuestro diario vivir ya son necesarias, no existirían. Bueno, eso es un resultado, si se toma de buena forma, es un buen resultado de un avance tecnológico. Pero como en este momento nosotros podemos darnos cuenta de que esto que está aquí podemos hacerlo parte de nuestra industria local de tecnología. Actualmente, por ejemplo, con el tema del coronavirus, muchas universidades chilenas están desarrollando prototipos de respiradores mecánicos, algo que no habían hecho antes porque no estaba la necesidad, pero tecnológicamente sí tienen la capacidad. Entonces, en vez de estar pidiendo ventiladores mecánicos a China y que los gringos vayan y se los roben y después no lleguen los cargamentos tan necesarios, tan prometidos, que supuestamente ya deberían existir en este país, no están porque hay una globalización despiadada en la cual en momentos como este de escasez no se cumple ningún tratado ni se respeta nada. Por lo tanto, es muy necesario que sepamos cómo desarrollar tecnologías acá en nuestro país para aprovechar nosotros nuestro recurso natural. Eso es fundamental. Y entender de que
estas riquezas minerales que están en nuestros cerros, gracias a que aquí este territorio ha sido geológicamente activo millones de años, han permitido la creación de todos estos avances tecnológicos. Por ejemplo, en un smartphone, vamos a ver un poco qué elementos químicos son los que se están ocupando. Aquí podemos ver que para la pantalla se ocupa elemento químico indio, oxígeno, estaño y aluminio. Para la electrónica interna, cobre, plata, oro y tantalio. La carcasa, carbono, bromo, níquel y magnesio. Y para la batería, litio, cobalto, oxígeno, aluminio y carbono. Son muchos elementos químicos los cuales están todos en nuestro país. En alguna cantidad determinada, en algunas partes hay más de uno, en algunas partes hay más de otro, pero todos estos elementos químicos están. Por lo tanto, solo basta que las mentes creativas de ustedes o de las nuevas generaciones se apropien de estas tecnologías y puedan desarrollarlas, cosa de no tener que estar dependiendo de un transporte a través de los océanos para ser parte de una economía que ha traído bastantes problemas, que actualmente nos está contaminando, nos está matando, nos está obligando a ir a trabajar en momentos donde hay que resguardarse en la casa. Así que atención con eso. Esto que le hablaba tiene que ver con esto, el crecimiento y la contaminación. Las grandes ciudades se ven muy lindas, Nueva York un ideal de ciudad para ir a visitar para muchas personas, pero detrás lo que esconde es una pobreza invisibilizada, miseria, abuso, egoísmo y contaminación, contaminación y más contaminación, debido a que la industria se ha preocupado principalmente de producir, 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 pero no darse cuenta de los resultados de esa producción. Ahora actualmente lo que ocurre, por ejemplo, en Puchuncaví, que es una zona de sacrificio donde muchas de las empresas, hay refinerías, que el mineral extraído de los cerros de distintas partes de Chile, muchas de ellas van a parar a la refinería de Ventanas. También hay muchas otras empresas, laboratorios, aquí podemos ver el listado. Se emplazan numerosas empresas en el Parque Industrial Ventanas, de la fundición y refinería de Codelco Ventanas, 5 centrales termoeléctricas, propiedad de Agener, Enel, Gasmar, Puerto Ventanas, terminal marítimo, planta de resinas de Oxequim, planta de lubricantes Copec, terminal de combustible, terminal de acopio con cementos y refinería ENAP. Eso y muchas más. Entonces, el funcionamiento de estas empresas que mueven nuestra economía contaminan y dejan a una población susceptible a problemas de salud, a problemas físicos y a estar susceptible a enfermedades. Por lo tanto, es muy triste lo que está ocurriendo en ciertas partes de Chile. Acá en Petorca, por ejemplo, nosotros también en una zona de sacrificio porque el monocultivo de palto y cítrico se tomó los valles y los cerros. En este momento muchas comunidades no tienen agua para beber porque los pozos están secos, pero el agrícola de al lado tiene un pozo más profundo y tiene agua y irriga sus paltos y nadie le dice que no. Entonces esa injusticia tiene que cambiar. Nosotros tenemos que entender de que no es pecado extraer un mineral del cerro, no es pecado plantar un árbol, no es pecado construir un edificio, pero entender que lo hacemos en un entorno, ¿ya? En un entorno que tiene que ser armónico, no tiene que ser desarmónico. Esto es totalmente desarmónico porque se concentró en un lugar toda la contaminación y no hubo ni siquiera un plan de traslado de las personas o ofrecer una calidad de vida mejor. No hubo una planificación de dónde ponerlo tampoco, a nadie le preguntaron. Solamente la gente que tiene poder económico decide eso. Entonces hay que replantearse muchas cosas en este país y en el mundo y es tarea nuestra hacerlo conscientemente. No podemos desconocer al estar sacando toneladas de mineral de un cerro. No es posible desconocer este hecho y hay que avanzar en tecnologías sostenibles que hagan que el impacto de contaminación en la sociedad sea el mínimo. Si no lo hacemos de esta forma, vamos destinados al fracaso y vamos a repetir un ciclo que ya está muriendo. Entonces es necesario que nos demos cuenta de esto. Bueno, como les contaba, estos problemas de contaminación, la sequía, las inundaciones, los terremotos, algunos tienen causas naturales y otras tienen también causas humanas o antrópicas, como se llama.
muchas veces son combinadas en general. Por ejemplo, acá podemos ver una imagen de algunos de los deslizamientos de tierra, aluviones de temporales de años pasados. Me parece que esta es una foto del 2015, si mal no me equivoco, 2016, de la lluvia de ese año, donde bajaron varias quebradas aquí en la quinta región y en la cuarta. Y aquí hay gente buscando, posiblemente gente desaparecida. Ahora, esto ocurrió, claro, por algo natural, porque hubo una lluvia muy fuerte, muy repentina, muy intensa. Ahora, hay que estudiar, sí, el por qué en este momento estamos teniendo esa lluvia más fuerte, más repentina, más intensa. ¿Es algo natural? Sí, es algo natural, pero no hay que desconocer que hay un cambio climático global, que después vamos a hablar, el cual induce que estos fenómenos sean más frecuentes. Ahora también cabe preguntarse, la gente que estaba aquí viviendo, ¿sabía que estaba viviendo en un lugar de riesgo? ¿Lo entendía o lo desconocía? Y ahí es parte de nuestra responsabilidad. También puede ocurrir de que hayan zonas donde la gente va a tirar basura a los ríos, a los antiguos cauces secos, deja un montón de material suelto después de sacar árido, y todo ese material suelto es arrastrado por la lengua de agua y de barro que baja en el aluvión, y eso es posible que dañe y pueda causar más daño, matar gente, inundar casas, destruir viviendas, todo eso. Entonces, son problemas combinados. Aquí también estamos viendo un incendio, probablemente este es un incendio que ha ocurrido en Valparaíso, por la ladera que estamos observando. También lugares que no tienen la seguridad para poder vivir debido a muchos factores geológicos y climáticos, mucha vegetación, acumulaciones de basura, gente que va a tirar botellas, la botella se efecto lupa con el sol y quema. Hay gente que de forma indiscriminada también está encendiendo las quebradas para quemar casas y para construir complejos inmobiliarios. Y por otro lado, naturalmente estamos viviendo condiciones de sequía que impiden que llueva, de que el terreno esté húmedo y que el incendio sea eh, menos efectivo en el fondo. Entonces, están mezclados a menudo los factores humanos y los factores naturales. No hay una causa única. De hecho, el cambio climático está siendo acelerado por acciones humanas, como vamos a ver después. Y estamos viviendo una mega sequía muy larga. Esta es un informe del 2010 al 2015, pero ya estamos en el 2020 y seguimos en sequía, porque los años 2015, 2016, donde llovió, tampoco llovió tanto. Entonces sí se considera igual parte de la sequía, y algo que estamos viviendo la sequía más fuerte de los últimos 700 años en la zona central. Entonces es muy necesario tomar carta en el asunto y comprender el fenómeno. Como les contaba, en este mundo cambiante, dinámico, vivimos en torno a sucesos que de forma natural podrían afectarnos, de forma humana también estamos perjudicando. En particular, los peligros geológicos ocasionados por inundaciones han sido bastante notables en el último tiempo. Si recuerdan el aluvión del 2010, no, perdón, del 2015, el de Copiapó. Aquí también hay una inundación que ocurrió en el 2017 en Perú, probablemente por el invierno altiplánico, que fíjense, como una ciudad se generaron tantos socavones, desaparecieron las calles, muchas casas se perdieron. Eso es algo que está ocurriendo y va a seguir ocurriendo, así que hay que tener consideración y saber moverse en los momentos donde hay que hacerlo. El pronóstico meteorológico, algo positivo es que es bastante claro, cada vez más preciso, y puede predecir una tormenta de magnitud con días de anticipación. Entonces es importante que estemos atentos a esa información. Hay cosas que también no podemos evitar, que llegan sin aviso, como han sido los terremotos. El terremoto de Valdivia del 1960 se dice que ha sido el terremoto más fuerte de la historia de la humanidad, de magnitud 9,5 en la escala de momento. Fíjense aquí cómo quedó. Esta es una parte. Hubo un gran tsunami como que llegó hasta Japón. De hecho, creo que mató gente en alguna isla. En Hawái me parece que mató gente el tsunami del 1960. Bueno, y el más reciente que todos tenemos recuerdos probablemente del 2010, el 8,8, el terremoto del Maule, donde también hubo una gran devastación tanto por el terremoto como por el posterior tsunami.
Actualmente no tenemos cómo predecir. Sabemos que sí va a temblar en la zona central, sabemos que sí va a temblar en el norte, pero no sabemos cuándo. Entonces es muy importante que tomemos carta en el asunto y nos preparemos para una situación como esta. Ahora también, en nuestro país en particular, también tenemos riesgos de que hagan erupción volcanes y que hayan problemas por esas características. ¿Qué problemas pueden ocurrir? La emisión de gases de efecto invernadero por los volcanes pueden crear inviernos volcánicos, momentos donde la temperatura baja y hay menor, el sol penetra menos en la atmósfera, por lo tanto van a ser los cultivos van a ser perjudicados, todo lo que tenga que ver con los ciclos solares van a verse perjudicados. No sé si escuché, bueno, ya le estaba hablando de la reactivación, entre comillas, del anillo de fuego, que tuvo una erupción bastante espectacular grabada en video de un volcán en la Anak Krakatoa en Indonesia, y que hay otros volcanes en distintas partes de los que están activos, como el Popocatépetl en México, el volcán de fuego en Guatemala, en Chile está el Nevado de Chillán también con actividad, y tienen que ver con una perturbación interna del planeta que está liberando más energía, y esa energía se manifiesta en superficie en los lugares donde puede, como es en las zonas que conforman el anillo de fuego, ¿sí? Que no es más que las distintas fracturas y fisuras que conectan la superficie con el manto profundo y que dividen las distintas placas tectónicas, ¿sí? Pero esto es algo muy latente en nuestro país. Acá no tenemos volcanes activos en nuestra región, pero tanto en el norte como en el sur sí hay, y hay muchas comunidades viviendo cerca de ellas. Entonces es muy importante conocer el riesgo que conlleva vivir en un lugar como ese. Bueno, y como les hablaba, el cambio climático es algo muy latente. Hay gente que todavía no cree, pero ya hay muchas pruebas científicas que lo avalan. Por ejemplo, esta de acá es una imagen del Ártico, cómo se ha derretido desde el año 79 hasta el 2012. Esto, si viéramos una foto actual, veríamos que queda muy poco hielo. Groenlandia, que es una gran masa continental con hielo, se ha estado derritiendo, se está fracturando. La Antártica también. Y esto tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, ¿qué es el efecto invernadero? Vamos a verlo a continuación. A grandes rasgos, que tengo un esquema un poquito más adelante, pero a grandes rasgos el efecto invernadero lo que hace es un gas que evita que la atmósfera de alguna forma respire, por decirlo así. Es crear una capa en la cual el calor se queda dando vueltas. Bueno, el invernadero, cuando uno hace un invernadero, si se mete a él, te das cuenta que acá está más calentito, es húmedo y caliente. Es porque esta membrana de plástico evita que se escape el calor o parte de este calor y de alguna forma se quede dando vuelta en el interior del invernadero. Bueno, aquí pasa lo mismo. ¿Y cuáles son los gases de efecto invernadero? Bueno, el más importante y más conocido es el CO2, dióxido de carbono, el cual es emitido en grandes cantidades por las industrias, refinerías, qué tipo de industria que queme petróleo u otro combustible, y también los volcanes emiten grandes cantidades de CO2. De hecho, si bien tenemos unos niveles altísimos de dióxido de carbono actualmente en la atmósfera, pero son niveles que han sido replicados en algunas otras ocasiones en la Tierra, debido a erupciones volcánicas simplemente. Ahora, uno podría decir, bueno, entonces da lo mismo que haya industria, total, el volcán de todas formas va a generar el cambio igual. No es tan así, porque todo este aporte pequeño en consideración a los volcanes, pero que es importante, han sido cientos de años de emisión de estos gases, ha generado una especie de gatillante, cosa de que el fenómeno de cambio climático no lo viéramos en el 2100, sino que lo estamos viendo ahora. Entonces es responsabilidad nuestra haberlo acelerado y estar pagando las consecuencias actualmente. Ahora, como les contaba que el sistema Tierra está todo interconectado y son ciclos que se retroalimentan, aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, en el norte de Rusia, es un lugar muy frío, en Siberia. Y en Siberia el suelo no es como la Tierra de acá.
En Siberia el suelo es casi puro hielo, hielo con materia orgánica. Y esa mezcla tiene un nombre, ya que se llama permafrost. Así se llama, permafrost. Bueno, ese suelo, debido a que se está calentando el planeta, se está derritiendo. Y debido a que esta materia orgánica se acumuló en el permafrost mucho tiempo, se generó grandes cantidades de gas en el interior, debido a la descomposición de esta materia orgánica. Por lo tanto, hay burbujas de gas dentro del suelo, de este suelo congelado. Y debido a que el suelo se está derritiendo, estas burbujas están quedando libres. Bueno, este gas es el metano. Ya un gas, el metano me parece que es CH4, para no equivocarme. Un compuesto de carbono e hidrógeno. ¿Ya? Y este gas es 4 veces más fuerte que el CO2. O sea, un kilo de metano en la atmósfera tiene el mismo resultado que 4 kilos de CO2. Voy a revisar, parece que un poco más, pero por lo menos es 4 veces más fuerte, ¿ya? Pero este gas es muy potente, por lo tanto está acelerando el proceso. Imagínense, este gas calienta más la atmósfera y derrite más el hielo, por lo tanto están derritiéndose más burbujas. De hecho, aquí lo que cuenta en esta noticia de que de algunos años atrás incluso, dice de que hace un tiempo solo habían 15 burbujas y el año siguiente ya habían 7000 y probablemente estemos viendo actualmente más. Entonces, ¿hasta qué punto va a tolerar la atmósfera esta cantidad de gas de efecto invernadero? Es una interrogante, no sabemos. Es importante sí que tengamos en cuenta que esto está ocurriendo y que el mundo se está dinamizando y moviendo. Bueno, este esquemita explica bastante bien el efecto invernadero del cambio climático, que genera el cambio climático finalmente, un aporte. El Sol emite energía, llega a la superficie, y esta energía, en un contexto natural, sí se debería devolver una gran parte a la atmósfera. Pero debido a que estas nubes que hay actualmente tienen CO2, gases nitrogenados, metano, se genera un ciclo interno entre la nube y la superficie, calentando el planeta. Ya se supone que esta capa de nube sería la tapa del invernadero, y por eso está más caliente el planeta. Actualmente el planeta se ha calentado 1,5 grados del promedio. Se dice que si llegáramos a 2 grados, serían unos cambios climáticos muy fuertes y se podría llegar a más todavía, ¿ya? Hay algunos científicos que han estudiado ciclos del pasado geológico donde estos gases han salido de norma y han generado grandes ciclos climáticos de glaciaciones y de momentos donde muchos volcanes hacen erupción y de alguna forma reequilibran, ¿ya? el dinamismo geológico en el planeta. De alguna forma ha existido al parecer algún equilibrio entre el fuego y el hielo que mantiene la atmósfera saludable. Si alguno de los dos se descontrola, causa cambios los cuales tenemos que vivirlos. El planeta va a equilibrarse, pero nosotros como especie que vive tan poco tiempo probablemente no podamos acomodarnos. Así que por eso que hay comprender el planeta dinámico en el que vivimos. Ahora estas imágenes de acá es para un poco mostrarles de distintos fenómenos que pueden reflejarse en el relieve, en la Tierra, y que de alguna forma es labor del geólogo identificarlos. Por ejemplo, acá tenemos una representación de qué pasaría el meteorito, por ejemplo, que acabó con los dinosaurios, cómo se vería. Ahora, ¿qué pasa cuando cae un meteorito de esta magnitud? Deja un cráter, fíjense, como este. Esto lo podemos ver actualmente. Hay gente que va y estudia los minerales formados en el cráter y se da cuenta que se formaron a alta presión, a altísima presión y altísima temperatura, que es prueba de que cayó un objeto del espacio. Acá, por ejemplo, estamos viendo un volcán haciendo erupción y emitiendo una colada de lava, que está muy caliente. Esto está fluyendo, pero va a enfriarse y va a solidificarse y se va a transformar en algo gris con forma de flujo.
Por lo tanto, el geólogo va y observa y se da cuenta que esto correspondió a una colada de lava o un flujo de lava del volcán. Ahora podemos ver quizá esta imagen de acá de la izquierda y darnos cuenta de que es un relieve relativamente plano y hay una línea muy marcada como una muralla. Bueno, ¿de qué se trata eso? ¿Ya? Es un interrogante. Aquí habría que ir a estudiar qué tipo de roca es. Probablemente esta roca se trate de una roca intrusiva de las que se forma bajo la tierra y estoy viendo un relieve característico porque esta roca resiste la erosión más que el resto. Entonces es probable que quede marcada esa línea. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una persona al lado de un afloramiento rocoso de colores, los cuales están aparentemente divididos. Fíjense que aquí hay dos líneas que hacen que esta línea de color crema acá no siga continua como debería seguir, sino que caiga. Y si se fijan, esto que cae aquí también es lo que cae aquí abajo, esta otra franja color crema. Entonces estamos viendo aquí un fallamiento. También es una evidencia de que hay movimiento en la Tierra y de que estas fracturas permiten la circulación de energía y de fluidos calientes que muchas veces han mineralizado ciertas zonas del planeta. Acá, por ejemplo, estamos viendo también aparecer franjas de color blanquecino que si nosotros las pudiéramos seguir, nos daríamos cuenta que hacen un movimiento como este que estoy describiendo con el cursor. ¿Y por qué está así? Porque esto que originalmente tiene que haber estado de forma horizontal, como esta de acá, horizontal, fue apretado y calentado de tal manera que esto se plegó. Esto lo vamos a estudiar cuando veamos la clase de geología estructural. Esto es un pliegue muy complejo, pero habla de que esta roca se deformó debido a presión y probablemente a temperatura. Y aquí estamos viendo una evidencia de una erupción a distancia de un volcán. Me parece que este fue el Calbuco, si no mal no me equivoco. La erupción de hace algunos años atrás. Y vemos que estos gigantes dormidos están dormidos pero despiertan. Así que tenemos que estar atentos a las señales que nos da el planeta para podernos saber qué hacer en el fondo y podernos mover en contextos como este. Ahora, volviendo al quehacer del geólogo, la geología es una ciencia, ¿ya? Y es una ciencia que estudia, observa, toma datos y genera conclusiones, genera teorías, genera hipótesis. Pero a diferencia de la química o la biología o la física, es difícil hacer experimentos que repliquen el funcionamiento del planeta por la escala de la que estamos hablando. Como les conté en la clase pasada, nos han hecho grandes perforaciones en la Tierra, pero se sabe lo que hay dentro, de forma indirecta. Pero no se ha podido llegar de manera directa al manto siquiera. 12 kilómetros es el pozo más profundo que existe y no se puede más por la temperatura que hay. Entonces es necesario que el geólogo, en este caso, desarrolló sus competencias y habilidades para observar el presente y así entender lo que ha pasado en la anterioridad. Por ejemplo, esta colada de lava que actualmente está moviéndose, se va a solidificar y la forma que va a dejar esta roca va a ser similar a otras que en el pasado también estuvieron vivas, ¿ya? Que esta, por ejemplo, roca de acá, quizás fue parte de una erupción de hace 100 años atrás de este volcán y estamos viendo que es muy similar a la de acá. Ahora el geólogo, ¿qué haría? Estudiaría, sacaría una muestra de esta y una muestra de esta y vería su química, su composición química, su elemento es químico y ver de qué forma es tan similar esta con esta. Son iguales, se parecen, es diferente y ver así una evolución del sistema volcánico. Por eso que el experimento del geólogo es un poco más complejo, no es directo, como agarrar un par de células. No sé, yo creo que también es muy difícil hacer eso, pero se puede manejar el dato. En geología es difícil manejar el dato porque muchas veces estamos hablando de cosas que no vemos y que no tenemos acceso. Bueno, la geología es bien interesante porque une muchas ciencias. De hecho, cuando yo me decidí a estudiarla, esta fue una de las razones que me gustaban bastante de estas ciencias. Y encontré una que las podía reunir. Y de alguna forma se ven de forma entretenida. Es interesante entender biología, química, física y matemática en contexto geológico.
porque uno le da el sentido a las cosas, porque lo está viendo. Ahora, ¿qué hace un geólogo? Por ejemplo, un geólogo, aquí hay un geólogo que en la misión Apolo subió a la Luna y fue a tomar muestras de la Luna. Gracias a esas muestras se ha podido descubrir un poco más misterio acerca de la teoría que le dio origen a la Luna, de la que vamos a hablar en la próxima clase. También los geólogos son capaces de ir a los volcanes y estudiarlos. Fíjense, son bastante temerarios ellos. Es muy peligroso estar ahí, pero bueno, hay ciertos trabajos que tienen esos riesgos. Hay otros que se dedican a estudiar el fondo de los océanos, ver las formaciones de coral, entender de que muchos de estos microorganismos han existido millones de años atrás y son responsables de que nuestro planeta tenga una atmósfera que nos permita respirar. Hay otros que se dedican también a ir al hielo, a revisar, sacar muestras de hielo, testigos, como testigos, sondaje de roca, pero en vez de roca, hielo. Y el estudio de cada una de esas capas permite identificar cambios atmosféricos, cambios climáticos, erupciones volcánicas y muchas otras cosas. También hay algunos que les gusta ir a las cavernas, a ciertos lugares del mundo donde hay muchas cavernas subterráneas, y estudiar el agua subterránea y las características que ésta tiene. Hay otros que se dedican a estudiar los terremotos, ya ver los efectos que provocan, cómo predecir un terremoto, etcétera, etcétera. Y también hay algunos que se dedican a minería principalmente y estudian, analizan muestras de roca que tengan cierta cantidad de elementos químicos favorables de mena, minerales de mena, ver sus leyes, ver su estado de fracturamiento, etcétera, etcétera. Y también hay algunos que hacen análisis de laboratorio, ya que se dedican a estudiar ciertos minerales al microscopio, que hacen un polvito de mineral y que les permite identificar de qué mineral estamos hablando, etcétera, etcétera. Así que hay muchas cosas a las cuales se puede dedicar un geólogo y hace bastante entretenida esta carrera y estos ramos, porque es mucha información de distintos tipos. Ahora, le hablaba que es una ciencia, la geología es una ciencia, ¿y por qué es una ciencia? Porque se basa en ciertos conceptos de que el mundo se comporta de una manera que yo puedo predecir, yo puedo medir y puedo observar. Esto es cierto hasta cierto punto, es cierto para el ámbito geológico y muchas otras ciencias, pero hay ciertas cosas que han mostrado actualmente que este paradigma no es totalmente real, que es una parte del todo, pero lo que estamos observando aquí sí sirve. De hecho, la observación científica ha permitido llegar a este punto, a saber de que predecir ciertos fenómenos. Por ejemplo, no un ejemplo geológico, pero en el pasado los eclipses y ciertos sucesos astronómicos fueron predecidos gracias a la ciencia, porque observó los movimientos de los astros. Personas desarrollaron leyes matemáticas para determinar cómo se movían exactamente estos astros y gracias a eso una persona era capaz de decirle a un rey que en la próxima semana iba a haber un eclipse y que eso era un evento que podían ocupar para entregar algún mensaje, etcétera, etcétera. Entonces, funciona. Ahora, ¿cómo trabaja la ciencia? Se ocupa el método científico, ya que aquí está explicado, y tiene que ver con una observación. Esta observación te lleva a plantear preguntas, y esas preguntas generan una hipótesis. Y luego de la hipótesis, para probar mi hipótesis, es necesario tomar datos, o sea, hacer un experimento. Si ese experimento me va a entregar si es que esta hipótesis es correcta o incorrecta. Entonces ahí hay que concluir y reportar los resultados. Muchas veces lo que ocurre es que muchos científicos tienden a forzar un resultado. Y eso no está bien, porque es posible de que yo genere una hipótesis y esa hipótesis sea falsa, que el experimento me muestre que no es real. Por lo tanto, no hay que acomodar los resultados para que la hipótesis que tú quieres sea la que resulte, sino que hay que entender de que este método te permite determinar qué es lo que realmente está ocurriendo. Entonces, es muy importante esto de aceptar, modificar o rechazar la hipótesis en base a los datos. Ahora, una hipótesis puede funcionar
si esa hipótesis funciona y prueba y pasa ciertas pruebas, empieza a ser una teoría, y luego que si esa teoría ya es irrefutable, se establece como una ley. Por ejemplo, acá hay un cartoon donde muestra la hipótesis de la gravedad. Aquí hay un personaje que le cayó una manzana y se le ocurrió una idea. Debe haber alguna fuerza que hace que todas las cosas caigan en línea recta. Y después él probó subiendo muchas manzanas a una altura y tirándolas. Y se dio cuenta que todas las manzanas caían. Por lo tanto, ya no fue solo una hipótesis, sino que una teoría. Y después probó que era una ley, la ley de gravitación, porque todos los objetos de la Tierra estaban susceptibles a esa fuerza. Entonces, esta es como la diferencia entre hipótesis, teoría y ley. Ahora, aquí les quería mostrar un ejemplo como de la historia geológica referente a una teoría muy importante que en el pasado no era considerada como tal, no existía. De hecho, a un personaje, a Alfred Wegener, en la década de 1900, de los años 20, él observó bastante y se dio cuenta de algunas cosas interesantes. Él se dio cuenta, por ejemplo, de que el borde de África con Sudamérica era muy parecido, como que calzaban. Ya esta parte de aquí, por ejemplo, calza muy bien con la parte de aquí. Y también se dio cuenta de que en estos sectores, tanto de América como de África, habían restos fósiles de dinosaurios en particular muy parecidos. Y que también habían ciertas formaciones geológicas que eran consistentes entre sí. Entonces él llegó a plantearse de que América con África estuvieron unidos en el pasado geológico. Bueno, esto fue en 1912, pasaron décadas. Ya la teoría geológica de formación del planeta y de movimiento y de creación de relieve tenía otra historia. Se hablaba de los geosinclinales, que es un concepto, voy a escribirlo aquí para que los geosinclinales es algo que yo todavía no entiendo de qué se trataba, porque yo aprendí geología con la teoría de la tectónica de placas, pero al parecer esta teoría le daba explicación a varias cosas. Ahora, esto quedó obsoleto cuando se dieron cuenta de que la tectónica de placas existía. Un personaje del pasado también trató de explicar de qué forma podrían dos masas de continentales estar separadas entre sí, y cómo es posible que ciertas especies se comunicaran y pudieran estar en lugares tan alejados aparentemente. Bueno, él decía que quizá algunas especies podían nadar o transportarse a través de, no sé, quizá un tronco flotando con un animal colgando. Otros hablan de los istmos, que eran como cordones de tierra levantados del mar, los cuales te permitían transportarte entre masas alejadas. Otros hablan de que entre distintas islas se transportaban saltando algunos animales, fíjense aquí, unos caballitos saltando de isla en isla. Y también él propuso de la deriva continental, es decir, que las masas de continentes se empezaban a separar y se movían. Ahora, no se entendía cómo eso realmente ocurría. Y ya, ahora sí, tuve una interrupción, pero voy a continuar. Ahí está. Bueno, como les contaba, el tema de la deriva continental no se vino a descubrir hasta hace algunos años atrás. Y se hicieron bastantes experimentos probando que también calzaba, por ejemplo, Sudamérica con África. Aquí hay un experimento que muestra que las áreas en café son las áreas donde se solapa y las áreas en rojo es donde existen espacios. Por lo tanto, si bien no es perfecto, pero de alguna forma es una observación bastante concluyente. Ahora, no se descubrió exactamente la deriva continental hasta que satélites en el espacio pudieron sacar fotos de nuestro planeta a gran resolución y observar de que en el centro de los océanos, aquí vamos a hacer un zoom,
existen fracturas que se llaman dorsales oceánicas, las cuales conectan con el manto superior. En este lugar lo que está ocurriendo, se están creando rocas. Y esa roca, al crearse, hace que todas las masas de continente que están a los dos lados de esta dorsal se muevan en direcciones opuestas. Por ejemplo, veamos el caso de la dorsal oceánica del Pacífico. Aquí está la placa de Nazca y aquí está la placa sudamericana. La placa de Nazca nace aquí y todo esto está haciendo que la placa de Nazca empuje hacia esta dirección que yo estoy señalando con el cursor, hacia el continente. Y los colores lo que muestran acá es la edad de la roca. Y fíjense que a medida que se van acercando a la dorsal, la roca es cada vez más joven. ¿Por qué? Porque ahí se está formando. Entonces, como una especie de cinta transportadora. Porque del material que sale de la dorsal y que cae al lado derecho, o sea, en la placa de Nazca, es transportado hacia esta dirección. En este caso sería hacia el este. Y a medida que va moviéndose, se va haciendo cada vez más viejita. Por lo tanto, esta roca de acá es como una especie de cinta transportadora, ¿ya? Que mueve material de aquí y lo lleva hasta acá. Por lo tanto, todas las islas que están en esta zona de la placa en algún momento van a chocar con la placa sudamericana. Y así ocurre también en otros lugares. Fíjense acá, en la dorsal atlántica, muy joven ahí y aquí ya más vieja. Fíjense que los colores hablan de 100 millones de años acá. Aquí la placa de Nazca tiene harto movimiento. Fíjense que la roca joven está bastante dispersa. 20 millones de años esta zona de aquí, pero aquí ya más amarillito serían 60. Por lo tanto, es una prueba de que los continentes se han estado moviendo debido a, de alguna forma, la dinámica de las placas y las dorsales. Esto, en algún momento, no existía todo este material, ni a este lado ni a este lado. Estaba unido Sudamérica con África. Y a medida que se empezó a generar material en esa zona, por esta dorsal, por esta fractura que existía abajo, se empezaron a dividir los continentes. Si tienen alguna duda de esto que le acabo de explicar, si no quedó tan claro, me lo preguntan nuevamente en la clase que tengamos mañana. Bueno, un poco un resumen de lo que la pega que hace el geólogo. Se estudia el pasado principalmente, pero observando el presente. Y para entender el pasado se buscan evidencias, ya una especie de trabajo detective, buscar pistas pequeñitas que te permiten identificar qué ocurrió. Por ejemplo, acá tenemos un Nautilus, que es un molusco del mar actual, que se supone una especie de fósil viviente, porque es muy parecido a como eran los amonites en el pasado. Este es un fósil de amonite gigantesco, que es familiar lejano, quizás no tan lejano, de estos que existen hoy en día. Por lo tanto, estudiamos el presente para entender el pasado. Ahora, ¿qué tipo de datos se ocupan en geología? Esto es muy importante porque el trabajo que ustedes probablemente hagan en un contexto minero va a requerir que ustedes tomen datos. Se toman datos provenientes de la observación principalmente. Por ejemplo, estructura geológica, tipos de roca. Esto se puede representar en un mapa. Luego la roca, le saco una muestra y veo esa muestra al microscopio. Ya puedo ver una muestra, el afloramiento rocoso en el cerro, y puedo ver el afloramiento en microscopio. Por lo tanto, se ocupan diferentes escalas de espacio, especialmente. Y también hay datos provenientes de la experimentación con distintas máquinas. Por ejemplo, geofísica tiene ciertos sondajes eléctricos que se llaman, que te permiten a ti tirar electricidad al interior de la Tierra y hacer un escáner y ver qué pasa abajo. Esto es útil para detectar napas subterráneas, objetos enterrados, capas de diferentes sedimentos, para poder ver algún momento en el pasado geológico donde hay alguna discontinuidad, de erosión, etcétera, etcétera.
También se ocupan datos geoquímicos porque el geólogo toma una muestra de roca, esa muestra de roca va a un análisis geoquímico que va a permitir determinar qué elementos químicos tiene y su procedencia y muchos otros parámetros. Y lo importante es que el geólogo observa en todas las escalas, ve desde la imagen satelital, algo que se ve desde muy arriba, desde el espacio, ve el afloramiento rocoso en el cerro, va al cerro, toma una muestra de mano y de la muestra de mano saca un corte transparente pequeñito que me permite ver una fotomicrografía al microscopio, donde puedo identificar qué minerales son. Por ejemplo, ahí probablemente esos son cristales de cuarzo, entonces aquí son de colores, son micas, y tienen que haber otros minerales más por ahí. Bueno, entonces lo que vamos a aprender en el curso, con el tiempo que tengamos, vamos a ver el ritmo que podamos aprender, es reconocer y describir rocas, reconocer y describir minerales, el ciclo de las rocas, comprender las distintas dimensiones de la geología, reconocer estructuras geológicas, reconocer minerales de mena, reconocer potenciales yacimientos, evaluar peligros geológicos y evaluar la estabilidad del macizo rocoso. Esto es algo básico e importante para poder comprender nuestra labor y cómo nuestra labor podemos hacerla acorde con el ecosistema. Es necesario que entendamos estas dimensiones y las veamos desde un punto de vista más actualizado, no extractivista directamente, sino comprender de qué forma hacemos el mínimo impacto y obtenemos el mayor beneficio. Eso sería como respecto a esto. Ahora, en particular, le quería mostrar aquí qué es lo que hace la geología económica, que sería la rama de la geología que busca yacimientos minerales. Por ejemplo, aquí hay un grupo de personas observando un testigo, un sondaje obtenido debido a una perforación en profundidad que te permite ver qué tipo de roca hay. Ahora, lo interesante es que esto puede ser ubicado dentro de un modelo de mineralización. Este modelo de mineralización te permitiría entender cuánto hay, dónde está y cómo extraerlo. Por ejemplo, aquí hay un modelo más avanzado donde mucha información de sondaje tiene que haberse ocupado para poder determinar la geometría interna de los cuerpos mineralizados y así proponer la extracción mejor. Y también es muy importante que la geología se ocupe para la ingeniería y el ordenamiento territorial para evitar problemas como estos. Fíjense, estas casas están cayendo aquí de este acantilado porque la erosión ha ido avanzando y se ha ido carcomiendo todo este material. Aquí hay grandes socavones circulares porque se construyó en terreno donde esta roca, probablemente la roca calcárea, que se disolvió y generó estos socavones internos que nadie ve hasta que se forman en la superficie. Y también comprender de que el poder generar canales de comunicación, carreteras, caminos, que muchas veces tienen que pasar a través de túneles, ha sido necesario y muy necesario el comprender geológicamente los cerros para evitar accidentes y para que estas obras perduren hasta hoy en día. Yo he visto túneles de más de 100 años, 150 años que están funcionando aún y es porque las obras se hacían de buena forma, con muy buena ingeniería y conocimiento. Eso es la idea, es que se siga replicando y por eso ustedes tienen que aprender esta herramienta. Y finalmente me gustaría terminar con esto, que durante la clase de mañana me puedan escribir, que cada uno de ustedes me escriba qué área de la geología te gustaría aprender o profundizar en este ramo, cosa de poder tener una retroalimentación de ustedes y que me digan qué materia les gusta más, qué materia no se ha entendido bien y poder repasar para que ustedes, más que aprendan en grandes cantidades, puedan aprender con mayor calidad. Eso es lo importante y es mi objetivo. Así que eso, pues, aquí se acaba la clase del día de hoy. Espero que estén todos bien, no haya sido muy fome, lo hayan entendido correctamente, que se vea y se escuche de buena forma también. Así que eso, pues lo espero mañana en la clase y nos vemos. Chao, chao.